Primera de Corintios, capítulo 3. Esta enseñanza es para saborearla. Versículo 1 y versículo 2 y 3. Pero del versículo 3 solamente leeremos la primera frase. Y dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos. La palabra clave ahí es hermanos. Esa palabra es clave para lo que vamos a entender en esta mañana, donde Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ese es un sopapo fuerte. Os di a beber leche y no vianda. Porque como estaban diciendo que Pablo les predicaba muy suavecito, muy bajo el nivel de Pablo. Eso es lo que los corintios lo estaban criticando, que cuando Pablo les predicaba, no les predicaba de manera profunda, intensa. Lo estaban criticando a Pablo. Entonces ahora Pablo les está diciendo cuál es la razón por la cual no les enseñó en el nivel que ellos querían o pretendían que Pablo les enseñara. O sea, ellos tenían una visión inflada de sí mismos. Visión inflada de sí mismos, se creían muy espirituales, y Pablo le están diciendo: aunque ustedes están llenos de dones espirituales, son unos niños. ¿Son unos qué? Carnales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y ahora les da un gancho en el hígado. Ni soy capaces todavía, porque aún soy ¿qué? ¿Por qué no lo aplica mejor a su propia vida? Y dice: porque aún soy ¿qué? Ah, vaya, ahí la cosa ya cambia. Amado Dios, te pido sencillez para exponer tu santa palabra, Señor, porque solo tú eres digno de honra y gloria y alabanza, Señor. Te suplico que tu glorioso Espíritu nos acompañe, esté con nosotros, nos guíe a la verdad, hacia toda justicia, para que podamos salir instruidos, edificados, fortalecidos en tu santo y bendito nombre. Amén. Puede sentarse, por favor. En el mensaje anterior, Pablo ha presentado dos clases de seres humanos. ¿Se acuerdan ustedes en el mensaje anterior? Dos clases de seres humanos. Pablo habló en el versículo 14 del capítulo 2 del hombre natural, el ser natural. Y en el versículo 15 del capítulo 2, Pablo habló del espiritual, el ser natural y el ser espiritual. Probablemente no ahondamos acerca de quién es el ser natural, pero hoy es necesario que tengamos una idea clara. ¿Quién es el ser natural? Y el ser natural es aquel que es descendiente de Adán, nacido en este mundo con una naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerdan ustedes de David, que decía que en maldad había sido ¿qué? Formado, y en pecado lo concibió
su madre, donde entramos a la famosa doctrina del pecado original. El pecado original. En otras palabras, todo descendiente de Adán nace como en pecado. Todo descendiente de Adán nace en pecado. Trae el germen, la semilla de pecado. Ahora, cuando decimos que nace en pecado, lo que estamos diciendo es que tiene una propensión o una inclinación natural a hacer el mal. En otras palabras, para el descendiente de Adán, hacer el mal es algo natural. Lo antinatural sería que haga el bien. No se puede esperar de un descendiente de Adán con su naturaleza caída y pecaminosa que haga el bien. Sería antinatural que hiciera el bien, porque lo natural para él como descendiente de Adán, estamos hablando del hombre natural, es que tiene una inclinación natural hacia el mal. ¿Lo están entendiendo en esta mañana? Y eso es lo que puede lograr. Eso es lo que logra. Incluso cuando cree que está haciendo el bien. Incluso cuando cree que está haciendo el bien. Porque cuando aparentemente él cree que está haciendo el bien. Pero lo que había que estudiar es la motivación mixta que hay dentro de él cuando hace algo que él cree que está haciendo el bien. Por ejemplo, encontramos personas con un, diríamos, corazón inclinado a hacer obras de caridad, construir hospitales, y que la gente puede aplaudirlo porque hizo un hospital para niños, porque hizo un albergue, porque hizo un orfanatorio, y dice usted, esa gente está haciendo el bien. Ahora vayamos adentro del corazón y veamos la motivación que había para esa persona para hacer ese supuesto bien. Y cuando llegamos al corazón de la persona, vamos a ver que hay motivaciones mixtas. Es decir, hace el bien, pero hace el bien con el objetivo de ser reconocido, de ser aplaudido, de pasar a la historia, de tal manera que cuando construye un hospital quiere que se le ponga su nombre. ¿Entendió? En mi país es muy popular que los hospitales llevan el nombre del benefactor. Hospital de Niños Benjamín Blum. Han pasado, el hombre ya se murió, ya se disecó, pero hasta el día de hoy se sigue nombrando que este señor hizo ese hospital para niños. Luego el de adultos, el hospital Rosales, del señor Rosales. Por allá hay otro que se llama de apellido Saldaña. Es decir, hicieron algo, pero no lo hicieron en el anonimato. Así como hoy en las redes sociales, que cada vez que alguien hace algo, aquí pasando a una anciana porque no le daban paso en la calle, aquí la voy pasando al otro lado. Usted lo que quiere es que lo aplaudan. Usted lo que quiere es que lo reconozcan, que le den un premio, que hagan algo por usted. Es decir, todo lo que hacemos queremos que la gente lo vea bien, pero la motivación que hay en el corazón es una motivación egoísta. ¿Me están entendiendo? Van a ver ustedes que todo lo que el ser humano hace quiere que la gente lo aplauda, que la gente lo saque, que lo felicite y que diga: no hay nadie como fulano de tal que hizo esto, que hizo lo otro. Esa es la motivación que hay en el corazón, porque estoy hablando que el hombre natural, su corazón está inclinado hacia él, hacia el mal. Aun cuando te lleva flores el día 14 de febrero, la motivación es mixta. ¿Entendió? Cuando te hace algún regalo, que te regala una cadena, te regala un anillo, te regala ropa, te regala zapatos, la motivación es mixta. ¿Entendió? O cuando la esposa te prepara el mejor plato de comida, ¿cuál es la motivación que tiene? Cuando te dice: mi amor, aquí te estoy esperando, y aquí te estoy esperando con un jugo de naranja bien helado. ¿Cuál es la motivación? Que a la hora que usted está bien contento, mira, fíjate que la motivación
Quiero ir al mall, dice el hermano. Aleluya. Ahora, observen lo que voy a decir. No podemos esperar mucho del hombre natural. No espere mucho del hombre natural. Por eso dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con un incrédulo. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Cristo con Belial? Te va a llevar el diablo. ¿Entendió? Porque por mucho que hoy te trate bien y que te trate como una estrella o como una princesa, después te va a tratar como de lo peor. Porque simplemente, a ver, ¿a cuántas de ustedes pues las trataban tan bien cuando andaban en ese periodo de novio? ¿Se acuerdan ustedes? Que las trataban súper bien. Que iban a recogerla. Me estoy arreglando. Tómate el tiempo que quieras, Jani. Tómate el tiempo que quieras. Y ahora ya casadas, te voy a contar hasta 3 y si no estás lista te quedas horrible. Entonces, decir, las cosas cambian porque no se puede esperar otro tipo de actitud de una persona natural. Así que, por ejemplo, el natural va a decir: yo vivo y actúo lo mejor que puedo. Vivo y actúo, es que no da para más. ¿Me están entendiendo? El hombre natural no da para más. Eso es todo lo que da. Y muchas veces es sincero en eso de que vivo y actúo como puedo. Es que no puede dar más. Ojalá me estén entendiendo lo que digo. No puede dar más. Es todo lo que da el pobre y es todo lo que da la pobre. No puede dar más porque es descendiente de Adán y su corazón está inclinado hacia el mal. Segundo, en el versículo 15, Pablo habló de otro tipo de persona llamado el hombre espiritual. Pablo le llama el hombre espiritual. Cuando dice Pablo el hombre espiritual, se refiere a aquel que tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. En otras palabras, lo que viene a ser que nosotros seamos personas más o menos diferentes del natural es que en nosotros reposa el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos hace no del todo diferente, pero diferente del hombre natural, que en nosotros, en todos nosotros los creyentes, los nacidos de nuevo, reposa el Espíritu de Dios. Es decir, somos hijos de Dios. ¿Ustedes son hijos de Dios? ¿Son hijos de Dios o no son hijos de Dios? Y quiero decirle que aunque usted todavía no se ha bautizado en agua, usted es un hijo de Dios. Quiero decirle que aunque usted todavía no ha hablado en lenguas, usted es un hijo de Dios. Que aunque usted no profetiza, es un hijo de Dios. Que aunque usted no tiene algún don espiritual, desde el momento que usted vino a Cristo, desde el momento que nació, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Las primicias del Espíritu Santo están en su vida. Usted es hijo legítimo de Dios. Aleluya, aleluya. ¿Y qué dijo Pablo? Que este hombre comprende todas las cosas. El hombre espiritual comprende todas las cosas. Tiene un discernimiento, una percepción espiritual. Aleluya. Por ejemplo, este hombre no discute con la mujer en sus días. Pastor, ¿en cuáles días? En los 365 días. Porque tiene discernimiento. Ahora, de los hermanos que están aquí, dígame, ¿cuánto usted le ha ganado a su mujer? ¿Alguna vez le ha ganado una discusión? ¿Alguna vez le ha ganado en algún argumento? Jamás, ni lo ganará. Así que este hombre espiritual tiene discernimiento y no discute con su mujer en sus días.
Pero el hermano me preguntó: ¿en cuáles días, pastor? Y le dije: en los 365 días, 5 horas que tiene el año, y tantos minutos y tantos segundos. Porque sería tonto de nosotros discutir sabiendo que ella es así. Parece que no lo entendieron, ¿verdad? En otras palabras, si usted sigue discutiendo, usted no entendió lo que hoy le estoy enseñando: que el hombre espiritual discierne todas las cosas. Y después que se negó a discutir, ella misma le dice: parece que estoy equivocada, vos. Porque usted no se prestó a la discusión. No se prestó a la discusión. Inclusive ella va a reaccionar y me dirá: no me dijo nada quizás estoy equivocada. Alaban a Dios en esta mañana. Por esa razón, este hombre espiritual es incomprendido por los que están dominados por el hombre natural. Es incomprendido. No lo entiende. No entiende sus creencias. No entiende sus actitudes. Actitudes con C. Es decir, sus acciones no las entiende. ¿Cómo es posible que cómo es posible que esté en la iglesia? ¿Cómo es posible que no vaya a los conciertos de quién, hermano? ¿De quién? ¿Ah? De Bad Bunny. Vaya, Bad Bunny. ¿Cómo es posible que no vaya a los conciertos de Selena Quintanilla? ¿Cómo es posible que no vaya a esto, al otro? Que no, sino que lo que prefiere es estar en la iglesia escuchando que lo regañen, que le estén jalando las orejas. Alaba a Dios en esta mañana. No lo entiende. Aún aquellos de afuera no entienden por qué ofrendamos, no entienden por qué diezmamos, no se dan cuenta que ahora la bendición que gozamos, que antes no teníamos, se debe a la obediencia que le damos a la palabra de Dios. Aleluya. No lo entienden. No entienden nuestras actitudes, no entienden, inclusive regresando al punto anterior, que nos quedamos callados en una discusión. Si antes alguien se nos quedaba viendo, ¿qué? ¿Qué crees, pues? A ver, ¿cuál? ¿Qué? ¿Cuántos de ustedes eran así? Pleitistas, Dios mío. Por eso andamos la nariz así de un lado, porque más de algunos nos estrelló la nariz por peleoneros. Así nos la llevamos. Alguien se nos cruzaba en el carro y nos abríamos la puerta. ¿Y qué te pasa? Pues ¿qué? Aleluya. Así éramos. Y ahora, Dios te bendiga. Que te vaya bien. Y aquel otro quiere pelear con nosotros. Que el Señor te guarde. Que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga a tu familia. Y cuando le hace el otro bravo, este está loco, dice. Porque no comprende nuestras creencias ni nuestras actitudes. Alaban a Dios. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hombre que tiene el Espíritu de Dios y que es un hijo de Dios y el que no lo tiene? No lo tiene porque no tiene una relación con Dios. Nosotros tenemos una relación con Dios. Ahora, cuando llegamos a este capítulo 3, vamos a encontrar una concepción de Dios. Una concepción de Dios que es lo que clasifica el servicio cristiano. ¿Qué es lo que clasifica el servicio cristiano? Y ahora Pablo va a presentar otra clasificación de personas. Va a agregar una más a la clasificación que había dado en el versículo 14 y 15 del capítulo anterior. Porque hoy Pablo va a hablar, y Pablo hoy no está hablando del hombre general, sino de creyentes. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? Y si no, vean ustedes cómo Pablo en el versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, ¿cómo le llama a los corintios? Hermanos, le llama hermanos, así lo llama, hermanos. Así que yo, hermanos, de manera que yo, hermanos,
Aleluya. Entonces Pablo hoy hace otra clasificación de personas, esta vez entre los creyentes. Entre los creyentes. ¿Y qué es lo que San Pablo dice? Que hay algunos creyentes que son llamados como, a ver, ¿por qué no habla pues? Carnales. Carnales. ¿Cuál es el creyente carnal? Aquel. Sí, es aquel. Ha nacido de nuevo. Anda una Biblia debajo del brazo. Alaba a Dios y hasta pega gritos en la iglesia. Pero es dominado por su naturaleza carnal. ¿Me están oyendo? Lo que estamos diciendo hoy es que con criterios puramente humanos reacciona. No espiritualmente, sino con criterios humanos. En cambio, los llamados espirituales son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, entremos entonces ahora a este capítulo 3, versículo 1, cuando Pablo dice, de manera que yo, porque en el capítulo 1 escuchábamos que algunos estaban en el partido de Apolos, que era un predicador elocuente, profundo, que los dejaba con la saliva cayéndoseles por acá cuando hablaba. Wow, este hombre sí habla profundo. Este hombre sí tiene léxico. Este hombre sí tiene retórica. Este hombre sí nos deja en las nubes porque es profundo. Y Pablo no. Pablo les había hablado ¿cómo? Sencillo. Les había hablado en forma básica. Algunos otros decían que eran de Pedro, del apóstol Pedro, y es decir, tenían sus partidos. Pero Pablo ahora les va a decir por qué les habló como les habló. Y le dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, cuando usted llega conmigo al capítulo 12, capítulo 13, cuando lleguemos ahí, nos vamos a dar cuenta que esta iglesia vivía en un avivamiento tremendo. Vamos a ver que esta iglesia de Corinto era una iglesia que estaba prendida. Era una iglesia que había dones, de todo tipo de dones. Había profecía, había mensajes en lengua. Es decir, que iglesia Ebenezer o cualquier otra iglesia se quedaría pequeñita a la par de la iglesia de los corintios. Y si Pablo llamó a la iglesia de los corintios, que habían de todo tipo de dones y que no había culto donde el Espíritu Santo no bautizara a los hermanos, ¿cómo llamaría a la iglesia hoy? Aleluya. Es como cuando Jesucristo enseñó y dijo, después que hayáis hecho todas estas cosas, decid, siervos inútiles somos. Pero ¿cuándo es que alcanzaríamos el título de siervo inútiles? Cuando hayamos hechas todas estas cosas. Entonces, es decir, ni usted ni yo llegamos al título ni de siervos inútiles. Pero cómo nos encanta que nos diga siervo, aleluya, siervo, sierva. Y Jesucristo dijo, después de que hayáis hecho todas estas cosas, decid, siervos inútiles somos. Es decir, nosotros no llegamos ni a inútiles. Somos menos que inútiles. Alaban a Dios, hermanos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia con dones, y Pablo les dice carnales.
Ya desde ya les voy a decir, uno pudiese pensar que porque una persona tiene manifestaciones del Espíritu Santo en esa persona es espiritual. Porque habla en lenguas es espiritual, porque profetiza es espiritual, porque ora por los enfermos y sanas espiritual. Y San Pablo y yo lo puedo decir esta mañana, que ese tipo de persona es propensa a ser más carnal que los carnales. Porque muchas veces lo que busca con eso es que la gente se fije en él o en ella. Y el Señor eso lo detesta, que usted busque su propia gloria y su propia alabanza, sino que el Señor quiere que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque yo ya pasé por allí. Yo ya pasé por esa etapa de encerrarme en un sótano, ayunar para ir a predicar, y que cuando salíamos del sótano yo me sentía que caminaba hasta así, mire. Quítense que aquí va el santón. Aleluya. Y predicaba en la noche y veía las almas venir a Cristo, y después quería que me llevaran entre dos, y que no quería, el santo no quería que nadie lo perturbara, que nadie platicara con él, porque el santo tenía que estar aparte. Cuídenme, que nadie, que ningún inmundo venga a tocarme. Yo ya pasé por esa etapa de sentirse uno inflado y de creer que las cosas que suceden porque uno las ha logrado, que uno trabajó para que esas cosas sucedieran. Después me di cuenta que es totalmente al contrario, que lo que sucede en la iglesia es el Señor y es su Espíritu el que las hace. Entonces Pablo dice que estos carnales son parte de la familia de Dios. Parece que no escucharon, ¿no? Son parte de la familia de Dios. ¿Por qué razón? Porque él les llama hermanos. Pablo no les llamaría hermanos si no son hermanos. Y ese es el problema, que aunque tienen el Espíritu Santo, a diferencia del hombre natural que no tiene el Espíritu Santo y por eso no entiende el Evangelio, no se están comportando como a hombres espirituales, sino como a carnales. Y que San Pablo ahí añade algo, porque Pablo llama a estos hombres carnales, les llama niños. Así dice Pablo, no yo, Pablo. Aleluya. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aleluya. Cuando uno estudia las etapas del desarrollo físico-biológico del ser humano, uno de los problemas que tiene el adolescente es que todavía no es ni niño, ya no es niño, pero tampoco es adulto. Y es un problema, porque el muchachito tiene 13, 14 años y quiere que ya mamá y papá lo vean como un adulto. Y por eso cuando lo tratan como a niño se siente mal y patalea, porque dice, yo ya no soy niño, pero tampoco es adulto. Es decir, cuando uno ya echa cuerpecito, uno ya quiere que lo vean y lo respeten como adulto, y uno no es todavía adulto. Lo que estoy diciendo es que llamar a alguien niño se siente ofendido, porque ya se considera adulto. Lo mismo sucede en lo espiritual, que nos sentimos ofendidos cuando nos dicen, hermano, usted se comporta como un niño, se comporta como un inmaduro, no ha crecido en el Señor. Aleluya. Porque ya se siente como adulto espiritualmente hablando. Ahora, estos cristianos carnales hasta cierto punto están pensando y actuando de acuerdo a la carne, no del espíritu. Por supuesto, la carne no domina todos los aspectos de su vida, pero son dominados en un área de su vida. ¿Me están entendiendo en esta mañana? El cristiano carnal
no es que la carne domina en todos los aspectos de su vida, pero ellos tienen lo que llamamos un talón de Aquiles. En esa área la carne domina. Puede ser, por ejemplo, la arrogancia, el orgullo, la vanidad, deseos carnales, etcétera, etcétera, donde esa área él lucha, pero siempre la carne lo vence. ¿Están aquí conmigo? Y no es que él se sienta feliz o contento, porque usted sabe cuando ha fallado en esa área. Usted no se siente bien cuando ha fallado en esa área. Usted quisiera ser victorioso y usted quisiera sentir lo que los otros sienten en la iglesia y levantar las manos y alabar a Dios con libertad, pero eso a usted le estorba en su vida cristiana. Aleluya. Algunos tienen un carácter tan carnal, Dios mío. Otros tienen una mirada tan lujuriosa. Aleluya. Aleluya. Por eso que dice que un predicador un día estaba predicando y se veía bajado aquí de la tarima, dice. Y cuando pasaba frente a un hermano, y hacía así. Y el hermano disimulaba y seguía predicando y se iba para el otro lado. Pero cuando regresaba el hermanito, y era varón por supuesto, y le hacía. Y le veía de aquí para abajo. Y él reprendía al diablo y a los demonios. Demonio de homosexualidad, te reprendo. Y volvió a pasar y le volvió a hacer el hermano. Bueno, y le dijo, ¿y usted qué trae? Que anda el zipper abajo, le dijo. ¿Entendió? Es decir, la mente. Es decir, el hermanito que estaba sentado era limpio. El que tenía la mente cochambrosa era él. Parece que no entienden. Aleluya. Bueno, si la persona fuera dominada por la carne en todas las áreas de su vida, llegaríamos a una sola conclusión: usted no ha nacido de nuevo. Si usted es dominado por la carne en todas las áreas de su vida, usted no ha nacido de nuevo. Pero si solamente usted es dominado en un área y donde usted no se ha rendido, sino que usted lucha para vencer, aleluya, usted ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu de Dios en usted. Gloria a Dios. Así que Pablo está señalando el problema de una manera clara, donde dice que el hombre carnal piensa y actúa en una área de su vida como carnal. Y que después que ha sido dominado por la carne, él mismo dice, uy, otra vez volví a fallar. ¿A usted le ha pasado? ¿A usted le ha pasado? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Volví a fallar. No quisiera hacerlo. No quisiera, pero termina sucumbiendo. Porque usted no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Dios mío. Bueno, al llegar aquí, yo quiero detenerme un segundo. No lo tengo en mis notas, pero la gran pregunta que yo me puedo hacer en este momento es: ¿habrá un solo hombre espiritual? Por ejemplo, aquí, entre nosotros, ¿habrá un solo hombre o mujer espiritual? ¿Sí? Que es guiado, ¿quién dijo amén? Usted. Que es guiado totalmente por el Espíritu de Dios. Que nunca sucumbe a ningún aspecto en su vida por la carne. ¿Habrá alguno? Porque si vamos al bendito apóstol Pablo, él mismo en un momento, él pudo decirlo de esta manera: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte?
Porque lo que quiero hacer no lo hago, sino que termino haciendo, dice Pablo, lo que no quiero hacer. Entonces, si Pablo no se consideraba al 100% espiritual, sino que San Pablo dice que había una lucha viva dentro de él, donde el espíritu anhelaba las cosas de arriba. Yo quiero hoy decir y pensar que nuestro espíritu anhela las cosas de arriba, nuestro espíritu anhela las cosas de arriba, pero la carne quiere las cosas de abajo. Y hay esa lucha, existe esa lucha viva de todos los días. Estamos en campaña todos los días. Aleluya. Un pastor, cuando era profesor de teología, se acercó a mí y me dijo: hermano Pineda, yo estaba jovencito, tenía 25 años. Y su pregunta me dijo: ¿y a usted le gustan las mujeres? Él fue sincero, me dijo: ¿a usted le gustan las mujeres? De algo estoy cierto, le dije: no me gustan los hombres. Y con eso le quise contestar todo. Porque me dijo: es que a mí me gustan. Le dije: pues ya somos dos, le dije. ¿A qué hombre no le gustan las mujeres? Y que algo, así como nos gustan las flores y nos gustan tantas cosas que Dios ha hecho, y hasta ahí que te guste todo es normal. Pero si la deseas en tu corazón, ahí ya sucumbiste a un aspecto de la carne. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Aleluya, aleluya. Alaben el nombre del Señor, hermanos. Yo he tenido problemas que aún hasta hombres vienen y me dicen: pastor, qué guapo es usted. Y yo solamente le digo: Dios le bendiga. De lejecito. No, me lo dicen de buena manera, de buena manera. Qué bien se ve. Está bien. Ahora, se lo voy a decir de esta manera para que nunca se les olvide. Alguien dijo que el cristiano carnal es un hijo de Dios, nacido de nuevo, en camino al cielo, pero está viajando en tercera clase. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? En tercera clase. Viajando en tercera clase. No en primera, que desde que usted se sube en el barco, le sirven comida, le dan una buena habitación, sino en tercera clase. Si no lo entiende, vea la película del Titanic, donde Jack está viajando en tercera o cuarta clase, donde no hay nada, donde uno duerme sobre otro en un camarote, donde no hay comida, donde no hay lujo, no hay nada. Así son los cristianos carnales, viajando en tercera clase. Pastor, entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, que el cristiano, yo no diría que hay cristianos espirituales al 100%, pero sí hay cristianos que procuran en la medida posible ser guiados en todo por el Espíritu de Dios. No puedo llamarlos cristianos espirituales, pero quiero hablar cristianos que procuran ser guiados por el Espíritu de Dios. El carnal no, el carnal está acomodado así como vive. Lucha, pero ya se acomodó, ya se adaptó. Entonces, el creyente carnal es el que no ha crecido espiritualmente. Quiero que escuchen esto. El que no ha crecido espiritualmente. Y yo creo que eso es evidente, porque le falta discernimiento o percepción espiritual. Especialmente lo que concierne a nuestro Señor Jesucristo, a la gracia de Dios. Aleluya. No tiene ese discernimiento. No porque no tenga el Espíritu Santo. No, sí tiene el Espíritu Santo habitando en él, sino porque no está creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Y por eso yo como pastor, yo siento una responsabilidad aquí en la iglesia.
Si usted quiere danzar y saltar y gritar y levantar la mano, yo no le digo que no lo haga. Cada quien alaba al Señor como siente en su corazón. Pero más que eso, yo quiero que usted pueda crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que pueda crecer en la gracia de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Bueno, entonces, ¿por qué tiene esa falta de conocimiento? Por el poco estudio de la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra de Dios, usted no va a crecer. Usted no va a crecer. Pastor, pero yo paso orando. Ore todo lo que quiera, pero a menos que estudie la palabra de Dios, no va a crecer. ¿Quieren que se lo diga una vez más? Ayune todo lo que quiera, vigile todo lo que quiera, ore todo lo que quiera, pero a menos que estudie la palabra de Dios, no va a crecer. Me preocupa el creyente que nada más está dentro de la iglesia en la alabanza y que se emociona en la alabanza, pero cuando viene la palabra abre su Biblia, no quiere oír, o abre un libro, o abre cualquier cosa, o se va al pasillo. La alabanza no lo va a hacer crecer. Lo que hace crecer es la palabra de Dios. Aleluya. Si tan solo lo entendiéramos, que es la palabra. La palabra. No estoy menospreciando la alabanza tiene su parte, pero lo que me hace crecer es la palabra. Bueno, sinteticemos esto. Pablo ha hablado a nosotros acerca de 3 categorías de seres humanos. ¿Cuál es la primera? El hombre natural. El hombre natural, existe el hombre natural, 1 Corintios 2:14, quien sigue el patrón de Adán y rechaza las cosas del Espíritu. Fíjense ustedes cómo en los primeros capítulos de Génesis se puede observar que después de la caída de Adán, dice que todo el pensamiento del hombre era de continuo hacia el mal. Por eso Dios envió el diluvio, porque el pensamiento del hombre era de continuo hacia el mal. Es decir, ahí tenemos la gran evidencia del hombre natural que no quiere, busca o ama las cosas de Dios. Aleluya. Y rechaza las cosas del Espíritu. Aún de Enoch, que fue traspasado para no ver muerte, fue llevado para no ver muerte. De Enoch se dice que él no vivía en armonía con Dios, sino hasta que nació su primer hijo. Ahí su vida cambió y empezó a caminar con Dios. Enoch empezó a caminar con Dios hasta que se casó. Se casó, tuvo un hijo y Enoch empezó a caminar con Dios. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de eso vivió como un impío, pero su vida dio un giro y no vio la muerte porque se lo llevó Dios. Está el hombre espiritual, 1 Corintios 2:15, quien dice que conoce todas las cosas, y él no puede ser juzgado de nadie, no tiene derecho nadie a juzgar al hombre espiritual, porque el hombre espiritual conoce todas las cosas. Y está el hombre carnal, del cual hemos hablado hoy, quien conoce todas las cosas de Dios, conoce las cosas de Dios. Más bien, no digo conoce todas las cosas, sino que conoce las cosas de Dios. Sin embargo, en forma significativa, aún se caracteriza por la carne. ¿A cuál de esos 3 grupos pertenece usted? No van a contestar. ¿A cuál de esos 3 grupos pertenece usted? Porque es probable que aquí hoy tengamos hombres naturales que no tienen el Espíritu de Dios, que no han nacido de nuevo. ¿Entendió?
Hay hombres espirituales que son guiados por el Espíritu de Dios, y están los hombres carnales que, aunque conocen las cosas de Dios y tienen el Espíritu de Dios, no son guiados por el Espíritu de Dios, sino que en algunas áreas de su vida son guiados por su naturaleza carnal. ¿Cómo trataba Pablo a los creyentes carnales? Aquí terminamos hoy en esta mañana. ¿Cómo los trataba Pablo? Pablo viene y les dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y aquí donde se los acaba, le dice Pablo: ni soy capaces todavía. Esta parte no se la pierdan, porque lo que estoy diciendo es que Pablo mantuvo su enseñanza en lo básico, a pesar de que los de Corinto tenían una visión inflada de sí mismos. ¿Entiende usted el término que uso cuando digo visión inflada? De creyentes que se consideran la divina garza, que se consideran la mamá de Tarzán y el abuelo de Godzilla. ¿Ah? Tenían una visión inflada de sí mismos. Yo he escuchado personas que dicen: yo no soy como Julano, yo no soy como Mengano, yo aquí, yo allá. ¿Me están oyendo? Aún personas que dicen: yo no tengo cola que me pisen. Tienen una visión inflada, que se consideran muy y tan. Y Pablo les dice: inmaduros, niños, carnales. No les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, porque esos son lo que eran y todavía son, les dice Pablo. Dios mío, ayúdanos. En otras palabras, ellos creyeron que estaban preparados para cosas más profundas. ¿Entendió? Estaban preparados para cosas más profundas. Quieren oír las 70 semanas de Daniel, quieren entender todo lo que dice Apocalipsis, quieren entender todo lo que es escatología, y todavía no saben ni lo que es arrepentimiento. Aleluya. Por eso van a ver ustedes que cuando viene nuestro querido hermano Antonio Bolaines, quieren estar hasta en las primeras sillas, oyendo de los caballos, encaballados salen. Y no saben lo elemental, no saben lo que es tener fe, no saben lo que es nuevo nacimiento, no conocen ni los libros de la Biblia. Y quieren saber cosas profundas. Y Pablo les dijo: yo les di a beber lechita, no vianda, porque no eran capaces ni son todavía. Así que como no son capaces todavía, les voy a seguir dando lechita. Así como allá por mi tierra, cuando nacía un niño, le ponían un chuponcito de miel aquí, para que el niño se alimentara. Aleluya. Hasta que pudiera tomar café, porque allá a uno no le dan leche, allá no hay para leche. Allá si la nana se quiere proteger y no le quiere dar leche, pobre niña, a puro café lo crecen. Por eso ustedes fueron enanos, chaparros y morenitos, porque no nos dieron leche. En Manila o en Pacha le dan el café a uno. Yo me acuerdo de eso. ¿Ah? Sí, sopita de frijoles en Pacha. Bueno, te voy a terminar. Oiga bien lo que voy a decir. Porque cada doctrina de la Biblia que se enseña en un seminario bíblico también se le puede enseñar a los niños.
Lo único que se le enseña en otras palabras. ¿Entendió? Por ejemplo, como cuando la Biblia dice: venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, es decir, como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Un misionero estaba en el África y no hallaba cómo explicarle a los niños esa doctrina que estaba diciendo Isaías, porque ahí no hay ni grana ni carmesí, no hay nieve. Entonces viene el misionero, le dijo: si vuestros pecados fueren negros como el petróleo, o si fueren rojos como tal cosa, le dijo, van a ser como la comida del coco, para llegar al conocimiento. Me dijo un niño cuando estaba dándole clase de ciencias naturales y yo estaba enseñándole que la tierra era redonda. Me dijo: no entiendo, profe. Siguiente día me llevé una pelotita y le puse un alambre. Le dije: aquí, esta es la tierra y este alambre es imaginario. Pero ni él sabía lo que era imaginario. ¿Y qué significa? Que nada más no existe. La tierra gira en un eje imaginario, le dije, en el aire. ¿Y cómo no se cae? Claro, no iba a entrar ahí al aspecto de la fuerza centrífuga de la tierra, que hace que, así como cuando usted pone agua en un balde y le da vuelta a esa agua, no va a salir del balde. No tenía para explicarle a ese niño. Solamente le dije: es un misterio. Lo que estoy diciendo, y aquí termino, es que no hay dos evangelios. Uno para los estudiados y otro evangelio para los no estudiados. Solamente hay un evangelio. Entonces el asunto no es de clase, sino de tipo. Simplemente yo no voy a enseñarles a ustedes en el mismo nivel que si yo estuviera aquí a un grupo de estudiantes de teología en cuarto, quinto y sexto año de estudio. He sido profesor de teología de quinto año y de sexto año. He sido profesor, y claro, a ellos el nivel que les enseñaba era totalmente diferente, porque estaban versados ya en Biblia, conocían las doctrinas, conocían algo de griego. Y ni nosotros ni el pan francés conocemos. ¿Me entendió? Entonces, el punto mío como predicador es llegar a todos los corazones. Llegar al corazón del que ya sabe un poco, del que sabe mucho y del que no sabe nada, y que así mi Señor Jesucristo sea glorificado. Ahora, ustedes han oído la palabra comida chatarra. ¿La han oído, verdad? Comida chatarra. Y creo que ese es el mayor problema que tenemos los evangélicos hoy. Que nos encanta la comida chatarra. Que aunque no hay evangelio, pero que te están motivando para una vida mejor. Y hay predicadores, honestamente, que yo me quito el sombrero y digo: wow, qué manera de hablar de estos predicadores, qué bonito hablan, no como yo. Señor Hebel, el señor Austin de Houston, la señora Mayer. Dios mío, uno se queda que hasta la baba se le cae. Pero es evangelio chatarra. Porque lo único que te están preparando es para una buena vida aquí en la tierra. Yo los estoy preparando para una vida eterna en los cielos. Póngase de pie, por favor. Así que, Padre, te doy gracias en esta mañana. Y estas verdades duelen en lo más profundo, Señor. Duelen en lo más profundo.
Pero alguien tiene que decir la verdad, Señor. Amamos tu palabra, tu evangelio, el que nos dice exactamente lo que somos, si somos carnales o si somos guiados por tu espíritu. De algo estamos seguros: hemos nacido de nuevo, vamos para el cielo, pero no queremos viajar en tercera clase, Señor. Queremos ser personas con gozo, bendecidas, tener una sonrisa en nuestro rostro, disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida. Gracias, amado Cristo, amado Dios, amado Espíritu Santo. Amén. Dicen un gloria a Dios en esta mañana.